La medicina ayurveda es una medicina, primero, muy antigua, que se origina en un continente que ahora se llama India, pero hablamos de 6.000 años, donde a partir de que aparece la escritura, estamos hablando de 3.500 más o menos, pero ahora a través de determinaciones, investigaciones, a través del estudio del carbono, se habla casi de 10.000 años. Esto se origina de manera de transmisión oral, eran los que se llamaban los rishis, eran sabios, que podemos decir, en estados meditativos profundos, empiezan a obtener, a través de un estado de inteligencia cósmica, información. Y ellos empezaban a transmitir hasta que se empieza a registrar. Hoy uno va a India, un médico, nosotros podemos ver, hay muchos libros, pero hay un libro que se llama el Charaka, que es un libro enorme, bastante grueso, como el que estudiábamos nosotros en medicina interna, donde se hablaba de determinadas cosas que hoy por hoy se puede determinar. Por ejemplo, ellos ya describían los órganos, en ese momento no había ablación. Claro. Hablaban... Ni rayos X. Para nada, todo lo que... Realmente ellos describen tan perfecto todo lo que es, hasta las determinaciones de lo que es el ADN, que recién nosotros lo determinamos en 1980. Años, claro. Hay una descripción muy profunda. Son medicinas donde se dice que el ser humano es un microcosmo en representación a todo lo que sucede. Nosotros somos una parte más de, no estamos por encima de una cadena, ¿no? Donde el ser humano es un microcosmo en relación al macrocosmo, dice ellos. Nosotros los definen así. Cuando uno lee la cosmovisión de la Ayurveda, ellos dicen que nosotros somos, los seres humanos, un representante como un polvo de estrella, porque tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea que no tenemos que creernos tan grandes, somos una parte minúscula de algo. Somos muy evolutivamente grande. Seres conscientes, maravillosamente, si desarrollamos nuestros... la Ayurveda dice, humanos somos todos. Ahora, ser humano es un estado evolutivo del despertar, desde la conciencia, y no es una religión, es una medicina donde es además una filosofía de vida, ¿no? Pero primero esto, que nosotros somos parte de la naturaleza y a la vez nuestro planeta está en integración con otro sistema. Cuando yo te digo somos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, es como si somos las bases genéticas de nuestro ADN, que son 4 también, 4 bases. Sin embargo, nosotros somos millones de seres humanos distintos. Entonces, cuando se determina, en realidad, nosotros somos internamente también minerales, claro. Que es el origen. O sea, cuando ellos hablan desde cómo se va originando la evolución en nuestro planeta, pero ellos hablan en realidad de todo el cosmos. De toda la evolución. Claro, ellos ya hablaban de que hay otros sistemas, lo que ahora la NASA está determinando, claro. Que hay... Bueno, esto ellos ya lo sabían. Ya lo hablaban. Sin telescopios, con observación. Porque en realidad el conocimiento... Claro, la inteligencia cósmica está en todos. Claro. Cuando uno está muy atento, empieza a desarrollar esa capacidad. Obviamente que ellos tenían un estado evolutivo superior. Nosotros estamos como después una época del humano se fue como apegando mucho y desconectándose de su conciencia, y eso fue a los que nos llevó para ellos al sufrimiento, al mundo dual, ¿no? Claro. Ellos vivían en integración y en unidad, ¿sí? Entonces, cuando uno lee esas cosas, se queda impactado. Yo siempre relato esto. En 2012 hacemos un viaje a India de formación, una consulta con un psiquiatra, donde cuando empezaba a hablar de mente, empieza a hablarnos de átomos, ¿no? De electrones. Y éramos 3 los estudiantes, 3 profesionales, y nos quedábamos como anonadados, decir, bueno, a ver, empezar a hablar desde un electrón, un átomo, para hablarnos de mente. Cuando mente. Yo había cursado psiquiatría en el 6º año de medicina, y nunca se habló de eso. Nos hablábamos de patología, ¿no? Claro. Entonces, al final porque tuvimos una semana con el clase, al final yo le digo, bueno, qué inteligente que fue Einstein. Entonces él me da un libro muy antiguo, lo gira y en inglés me dice, lee. En realidad esto ya lo hablaban los Vedas, ¿no? Esto es lo que descubre, o sea, lo que descubre después Einstein, que hablaba de toda esa información del electrón, ellos ya lo habían, esa información ya estaba. O sea, todos los conocimientos antiguos eran muy profundos, cuando desde la medicina aborigen nuestra, desde los egipcios,
todos se fueron, eran realmente conocimientos. Había una sabiduría. Y ahí está la palabra. ¿Qué diferencia hay entre sabiduría y conocimiento? ¿Cuál es la diferencia? Bien, el conocimiento es técnico y la sabiduría tiene que ver con algo mucho más profundo, con una verdad imperecedera. Como una información que tenemos registrada más allá del aprendizaje que podamos tener, claro. ¿no? La sabiduría es algo que tenemos incorporado. Sí, y no es lo mismo tener conocimiento que ser sabio. Claro. Cuando un ser humano es sabio, más allá del conocimiento, es una persona que maneja muy bien su ego, que no se cree por encima de los otros, que no se cree que es el único que tiene la verdad. Por eso cuando nosotros definimos, cuando volvemos a tu pregunta original, Ashur quiere decir en sánscrito vida y Veda es conocimiento, es el conocimiento de la vida. Y uno parece como un eslogan de propaganda, pero en realidad cuando uno dice, bueno, a ver, ¿qué es la vida? ¿Qué es el conocimiento? Y empieza como a desarmar, ellos hablan de eso, es aprender a saber quién soy, ¿sí? Y salir del sufrimiento, ¿no? Entonces es ahí como decir, wow, yo me acuerdo, aparte son conocimientos que uno empieza a abrir y no es infinita la información, ¿no? Y por eso es como se dice, ir hacia adentro, no estar tanto en una búsqueda externa, ¿sí? Sino conectarme. La salida es hacia adentro. Hacia adentro, la salida es hacia adentro, exactamente. La introspección es lo que nos lleva el autoconocimiento, a sanar todo, desde lo emocional hasta lo físico, ¿no es cierto? Exactamente. Y otra, aparte de esta definición, que es el Ayurveda, que es el conocimiento de la vida, de la longevidad, de terminar con ese proceso de sufrimiento que nos crea obviamente nuestra mente, también es un poco el desarrollo, diríamos, ellos llaman el Shastra, es como una verdad imperecedera, diríamos. Para ellos, ese conocimiento de hace 5.000 años le va a servir a la humanidad, ahora en el siglo XXI y dentro de 10.000 años. Porque, diríamos, hay una parte del ser humano donde va a poder desarrollar, que tenemos mucho más conexiones neuronales ahora, nuestra masa encefálica ha crecido, nosotros vemos la estructura biológica del cuerpo humano ha cambiado, ha evolucionado, ¿no? Entonces, pero la esencia va a seguir siendo la misma. O sea, tenemos un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo emocional y un cuerpo espiritual. En el Ayurveda se le habla de envolturas o collas, ¿no? Entonces, a la vez, todas ellas están interconectadas. Y eso es muy importante porque nosotros, como identificamos el cuerpo físico, nuestro cuerpo biológico, lo podemos medir a través de la química, como dijiste hoy, a través de una imagen, a través de un electrocardiograma, un electroencefalograma, sabemos la funcionalidad eléctrica de nuestros órganos, pero todavía yo creo que nosotros como médicos no tenemos todo el conocimiento de lo que es el ser humano, porque si no ya tendríamos muchas respuestas a las problemáticas de salud actual. Actualmente los seres humanos estamos cada vez desconectándonos más y sin embargo la medicina ha crecido un montón y la enfermedad no se ha detenido. Todo lo contrario, aparecen cada vez enfermedades nuevas, ¿no? ¿No será porque es el negocio? Hay multicausas. Hay multicausas. Tenemos un estrés muy alto los humanos, nos alejamos mucho de la naturaleza, estamos totalmente tomados por el consumismo y el mundo externo del ego, buscando formas como si el placer y la felicidad va a venir desde afuera. Claro. Y eso es una ilusión, dicen ellos. Claro. Ellos hablan de una maya con Y, la ilusión, ¿no? Como si quedamos atrapados como en una gran ilusión de una película que corremos como en Alicia en el País de las Maravillas y cada vez nos vamos alejando más de nuestro ser, de nuestra esencia, ¿no? Y eso nos trae el sufrimiento. Aparte de esto, los laboratorios tienen muchos mercados, la medicina ha perdido su código de esencia que fue originalmente, ¿sí? La medicina anteriormente era un sacerdocio, en realidad, era muy parecido. Vos tenías que ser un trabajo interno para trabajar con el otro, ¿no? Hoy por hoy nosotros los médicos también vivimos con un estrés importante. Muchas veces
corridos porque hay que ver tantos pacientes por día, hay que llegar, y todo eso ha perdido la esencia donde no miramos al paciente, no lo revisamos, no le preguntamos cómo se siente, no podemos conectarnos con el otro para obtener una información, porque lo que hacemos desde la medicina es obtener información para guiar cómo ayudar, pero siempre el que se va a sanar es el paciente de acuerdo a su conocimiento. Y desde hace mucho tiempo, ahora quizás vaya cambiando, el médico tomaba solo lo físico como para sanar, ¿no? O sea, una enfermedad en el cuerpo, bueno, se sana desde lo físico. Y las enfermedades no provienen desde lo físico nada más, o sea, vienen involucradas en los sentimientos, las emociones, la espiritualidad, el sentir, el ser, el autoconocimiento, todo eso. Siempre para la Ayurveda, diríamos, las situaciones aparecen en los conflictos desde la mente y desde la emoción. Claro. Aparecen primero en los canales sutiles, que le llamamos nosotros los nadis. Por ejemplo, yo tengo una situación de enojo. Salgo y tengo una situación de estrés. Un enojo. Automáticamente mi programa mental va a generar en mí un cambio emocional. Claro. ¿Qué diferencia hay entre un sentir y una emoción? La emoción es un cambio químico que se va a manifestar en mi cuerpo físico. Entonces yo voy a empezar a sentir un cambio en mi circulación, un cambio en mi ritmo cardíaco, un cambio en mi ritmo respiratorio. Hay cambios químicos en el cuerpo que si después yo salgo y digo, me enojé por esta tontera, la mente sale y busca una herramienta, aflojo, respiro, me hidrato un poco más y ya está. Pero ¿qué pasa cuando mi mente se transforma en un programa reactivo y perpetúa? Y me quedo en el enojo. Y el cuerpo pierde los sistemas de feedback, de restablecer o el me bienestar. vuelvo a enojar por otra pavada. Por eso, repito. Ellos hablan de los samskaras, son como programas reactivos en la mente de mi inconsciente, Entonces eso va a perpetuar y va a empezar a dañar algún órgano. Claro. Entonces por ahí primero voy a tener un trastorno metabólico, voy a tener un cambio en mis valores de colesterol, de ácido úrico, tengo hipertensión, altero el sueño, pero después cada vez va estructurándose y va a transformarse en una patología que puede ir. Primero, el gatillo, la tecla, es el tubo digestivo. Ajá. Por ahí. Ahí donde, porque realmente el tubo digestivo está lleno de neuronas que comparten los mismos mediadores con el cerebro. Entonces mi primer descarga viene a través. ¿Quién no ha sentido estrés y siente la boca del estómago, siente que se distiende, cambia el hábito evacuatorio o tiene más ansia de comer o menos? Es rápidamente. Ese es el primer desequilibrio. Claro, la Ayurveda dice, el primer desequilibrio se da en el tubo digestivo. Si nosotros miramos desde las entrevistas de los pacientes, yo a fin de año siempre reviso las historias clínicas y hago un seguimiento, yo te puedo asegurar que la Argentina ha crecido en patologías digestivas, ¿sí? Y si a eso le sumamos que comemos cualquier porquería, cada vez lo vamos pobre, lo vamos recargando más. Entonces, estos feedback no pueden organizarse y esto va dañando y vamos perdiendo salud. El Ayurveda habla de distintos estadios. Obviamente, un estadio más profundo, que le llaman un estadio 5, es cuando se instalan patologías más severas, como es del sistema inmunológico o patologías oncológicas, ¿sí? Y dentro de ese proceso que nosotros hablamos desde la salud, que sería acá, a la enfermedad, hay que hacer el sentido inverso. Entonces, ahí es donde aparece, donde se dice, el Ayurveda es una enfermedad preventiva porque tratamos de sostener lo máximo que se puede en salud y una medicina curativa, ¿sí? Siempre es integradora. El que hace medicina ayurveda tiene su clínico, tiene su psicoterapeuta, tiene su endocrinólogo. Los que me conocen, a mí me gusta trabajar en equipo. Es más, a veces yo le mando una nota o escribimos, porque acá ¿cuál debe ser la función del médico? Sobre todo el médico ayurvédico, es buscar la salud del paciente. Salir del ego y no decir, a ver, ¿quién sabe más? Vos tuviste la verdad, yo no. Porque ahí estamos en la Matrix otra vez. Claro. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es salud? El Ayurveda, cuando define qué es salud, dice, es sentir el cuerpo con sus funciones fisiológicas bien, sentir vitalidad, sentir calma mental y lucidez.
Entonces cuando me pregunto, ¿yo estoy sana? Yo estoy sana, estoy sintiendo todo eso. Claro, algunos de nosotros, y a mí me pasa muchas veces, digo, bueno, físicamente, fisiológicamente me siento bien, siento una buena vitalidad, pero sin embargo me siento angustiada, me siento enojada, me siento frustrada, anoche no descansé bien. Entonces, esto de empezar a ser consciente. Primero tengo que tomar un registro. Claro. Y para eso tenemos que parar, porque estamos tan disparados hacia afuera. Y ahora tengo el horario de tal, y tengo que llevar a los chicos, y tengo una reunión, o discutí con... Estamos tan eyectados que nos desconectamos mucho en el proceso de qué nos está pasando. Entonces la Ayurveda dice, primero, tomar registro de quién soy, cómo me siento y qué estoy haciendo. Y en la Ayurveda lo que trata de dar es pautas sencillas de acuerdo a cada uno de nosotros lo que va pudiendo. Lo que va pudiendo. Lo que uno puede registrar. ¿Y cuál es el camino? ¿Cómo empezamos a registrar qué es lo que nos pasa? Primero, generando un vacío en la mente, se dice. Un vacío es... A veces es como si imaginamos, no sé, los rayos de los molinos de vientos. Cuando hay mucho viento no podemos ver. Hay veces que hay tantos pensamientos en nuestra mente que después se van armando y van generando emociones y sentimientos que no tenemos que parar ahí, ¿no? Claro. Nunca vamos a dejar de tener así como disparos de luces de pensamiento. De pensamiento. Pero yo puedo hacer un vacío, es cerrar los ojos, hacer una respiración. La respiración es una gran herramienta. La meditación, la respiración. La meditación. Lo que pasa es que para llegar a la meditación yo tengo que calmar un poco. Claro. Tengo que ir entrando a través de una respiración. Exacto. El Ayurveda y el ejercicio. El ejercicio es donde porque la Ayurveda trata de ser práctico, ¿no? Sí. Uno va a India y ellos tienen los ashram y nosotros... acá tenemos que resolverlo donde estamos. Acá, donde estamos, donde estemos trabajando. Sí. Que nos puede pasar en la cola del banco, un ejercicio que podemos hacerlo en la calle cuando surge una situación de estrés, en lugar de elegir enojarnos o en lugar de elegir reaccionar, podemos elegir mantener la calma, hacer una respiración, empezar a poner la mente en otro lado, tratando de despegar de esa situación que nos genera ese estrés y empezamos a ver las cosas de otra manera y actuar de otra manera. Tal cual. Vos dijiste una palabra clave que es la palabra elegir. Esa palabra es muy clave. Yo dejo de estar reactivo, decir, ¿y cómo no me voy a enojar si vos me dijiste? ¿Cómo no me voy a sentir triste? Mirá lo que me pasa. Yo dejo de estar reactivo y empiezo a elegir. Decir, a ver, todo este flujo de pensamientos que está llegando a mi mente, empiezo a respirar. Es como si yo empiezo, ellos le llaman en sánscrito atalajar. Atalajar es como ajustar, ¿no? Como era lo que le ponían a los bueyes para emparejarlos. Atalajar es la mente, todos esos disparos reactivos que aparecen, porque tenemos que tener algo muy en claro. Nosotros funcionamos en un programa del 95% de disparos inconscientes. Entonces, nosotros tenemos muy poca fuerza o presencia en nosotros. ¿tá? Entonces, es parar, decir, bueno, yo no quiero estar pasándola mal, respiro lento por nariz, siempre la respiración es por nariz, porque eso, hay circuitos de energía en el cuerpo y la mente realmente se calma con la respiración, se calma. Ellos lo miden a través de los electroencefalogramas. Harvard ha hecho muchas investigaciones y los estudios han estado basados en los budistas, donde realmente la respiración va modificando el cambio fisiológico, tanto químico como eléctrico cerebral. Ellos hablan de mantener la mente en el presente, porque es como si nosotros podríamos observar que nuestro movimiento mental es anterior y posterior, pasado, futuro. Entonces, en eso es dos irrealidades. Otra vez volvemos a la maya, a la ilusión, y no estamos en presencia, se llama. Presencia es estar ahora, estamos charlando nosotros. Claro, es ahora, sí. Es el aquí ahora. Todas las disciplinas ancestrales y sabias
hablan de vivir el presente, que el pasado es algo que ya pasó y no podemos modificarlo, y el futuro es algo que no existe y lo estamos construyendo a partir de lo que hacemos ahora y de cómo nos sentimos. Claro. Y el tema de la respiración, a la vez el cerebro se oxigena, porque nosotros en la respiración cotidiana y diaria, y más ante una situación de estrés, cambiamos la respiración y qué capacidad pulmonar de oxígeno tienen nuestros pulmones. Claro, nuestra capacidad, bueno, hay otra pregunta muy profunda. El cerebro funciona con oxígeno y con glucosa. Y ahí vienen los combustibles básicos para un buen funcionamiento cerebral. ¿Qué alimentos, no? Claro. Pero la respiración es, si yo estoy ansioso, yo voy a respirar con una capacidad respiratoria muy pequeña. Claro. Respiro con los vértices. Entonces, hay un gran músculo que se llama diafragma, que separa el tórax del abdomen. Cuando yo estoy tenso, es como si un paraguas hacia arriba está tenso y mi respiración es corta. Acá arriba. Arriba, vértice. Todo el campo medio e inferior del derecho, en el lóbulo izquierdo tenemos 2 nada más por el tamaño de la silueta cardíaca, pero si nosotros cambiamos y respiramos, automáticamente respiramos superficialmente. Hacer una respiración completa, llevando el aire al abdomen inferior para que el diafragma descienda. Inflar la panza. Digamos. Exactamente. Y en sentido opuesto es contraer, pero ese proceso debe ser suave. Y como yo muy presente, primero empiezo a observar el recorrido que hace el aire en la nariz, recorre, y como al cabo, yo le digo a los pacientes, hagan 10 nada más de estas, 10 respiraciones, minuto y medio, y van a ver cómo el cerebro ya cambia. Empieza a cambiar. Vemos la vida de otro. Decir, mira vos, la respiración, porque primero nos oxigenamos, ingresa energía, pero ingresa prana. El prana es la energía o lo más sutil que tiene que ver con lo que tenemos, como nosotros circula la sangre, circula el prana en nuestro cuerpo. Por eso, cuando nosotros estamos estresados, lo primero que sentimos es falta de vitalidad, falta de fuerza interna, de energía. Decir, no doy más, pero si yo no trabajé tanto, pero mi cabeza está como esos discos del molino en los días de viento. Yo puedo estar sentada sin hacer nada, pero mi cabeza está muy estresada. Acuérdense que el cerebro es uno de los órganos que más consume energía y la mente nos agota, como si damos vuelta al reloj de arena, vemos cómo lo va consumiendo. Entonces es muy importante cuando uno habla de estar presente en uno, es observar qué tipo de pensamientos están viniendo a mi mente. Si vienen pensamientos positivos, pensamientos negativos. ¿Qué siento en mi pecho? Dicen ellos, bajar la mente al corazón. Si yo acá siento tensión, acá arriba no está tan buena. Está revolucionado. Ahora, claro, si yo siento calma acá, es que los pensamientos están buenos, ¿no? Y desde acá yo me conecto con el otro. Entonces, estos lo hablaban muy nítidamente los Vedas. Nosotros somos como resonantes. Si yo me ordeno, mi entorno se ordena. Si yo estoy calmo, mis hijos van a estar calmos. Y así, son como, ¿viste cuando vos tirás una piedra en el agua y va la expansión? Sí. Por eso es, cuando yo quiero cambiar muchas cosas, tengo que empezar por mí. Y esto no es un discurso de un eslogan. No, el cambio pasa por uno. Pero ser sincero con uno, sincero, porque todos tenemos sombras, decía Jung, un gran discípulo de Freud, que le dio toda una vuelta a la psicología y la vio desde el budismo, y él habla de integrar las sombras, no de oponerse. O sea, si yo soy una persona reactiva con el enojo, no es decir, no. Sí. Yo me enojo y listo. No. ¿Cuál es la contratapa del enojo? El juego, la risa, esa es la salida. Empezar a buscar por ahí. Claro, voy a empezar a buscar por ahí. Y dentro de los procesos, cuando hablamos, ¿cuáles son los pilares que tiene la Ayurveda como herramientas para sanar? Empezar a trabajar conmigo es a través de sintonizarse con la naturaleza, así como hay ritmos, hay ritmos diarios que llamamos circadianos en el cuerpo. Tenemos todo nuestro sistema circulatorio, endocrino, tiene un ritmo circadiano, como hace la Tierra, giran 24 horas. También hay un ritmo estacional. Ahora nosotros vemos en primavera, no sé si te has dado cuenta, yo el otro día pasaba por una calle y digo, cuando brotaron todos los árboles, o sea, en 3 días que no había pasado, es toda una manifestación. ¿Y qué estamos viendo? Vemos alergias, ahora vemos secreción, a pesar de que hay mucha mucosidad, a pesar de que ya estamos entrando. Entonces, nuestro cuerpo es una resonancia con el ritmo diario y el ritmo de la naturaleza circadiano estacional. Hay brotes
Claro, y hay brotes brotes de la emocionales. primavera y brotes emocionales. Emocional. Ahora aparecen las tristezas, las depresiones, aparece lo que mi mente esté, en el estado que esté mi mente. El que está ordenado va a sentir más alegría, decir, uy, ay, quiero arreglar el jardín, ¿no? Sí. Entonces, primero como humanos darnos cuenta que nosotros somos parte de la naturaleza. Yo puedo estar en un lugar oscura, pero sin embargo mi glándula hipofisiaria a las 6 de la mañana, cuando sale el sol, toma el ritmo externo. O sea, nosotros tenemos un ritmo biológico. Y cósmico. El cuerpo puede estar acá y sin embargo está todo el escáner de lo que está pasando en el cosmos. Mirá, por eso te hablan de cosmovisión ellos. Yo soy parte de eso. Por eso la naturaleza hay que cuidarla, hay que valorarla, hay que respetarla, no contaminarla, ¿sí? Y tener un ritmo. No es lo mismo. Cosas más que venimos haciendo como humanidad. Si decimos, claro, si lo haríamos a propósito, creo que no... No llegaríamos a tanto. No, sí. No, es porque nuestra mente está confusa, ¿no? Claro. Cuando mi mente está totalmente en la malla, activada en un programa, en error, yo me voy desconectando de la esencia. Supongamos, si nosotros miraríamos a nuestros abuelos, a nuestros ancestros, se levantaban a la salida del sol, tenían un ritmo de alimentación. Sí. Sin irnos tan lejos, tantos años atrás, o sea, vamos a 50, 60 años, ¿no? Claro, ¿a qué hora nos levantábamos? Y era 6 de la mañana, claro, cuando salía el sol. Claro, cuando salía el sol. Y aparte, la otra vez hablando con un paciente, me dice, no, lo que pasa es que no tenían luz, la luz era... No miraban tele, no tenían la tele. vela y se les terminaba la vela. Bueno. No, ellos tenían un ritmo porque, supongamos, mi digestión se apaga a la puesta del sol. ¿Sí? Por eso las cenas deben ser temprano. Bueno, esto no quiero saltear el ritmo de la Ayurveda, sí, pero es un poco respetar los ciclos biológicos de la naturaleza, ¿no? A la hora que me levanto, a la hora que me acuesto, ser respetuosa, no tratar... Una cosa es que una vez por semana yo tengo una situación y me acuesto a las 3 de la mañana. Ahora sí, todas las noches yo altero, una manifestación glandular va a haber, ¿no? Claro. O voy a sentir cambios en mi vitalidad. O sea, mantener un ritmo diario, conectarme mucho con la alimentación, lo más pránico, lo más energizante para el cuerpo. Y ahí debe intervenir un profesional que conozca el funcionamiento de mi fisiología. La Ayurveda dice, ¿cómo se arma una buena alimentación? Más allá de que debe ser orgánica, revitalizante, debe ser de acuerdo a tu agni, a tu digestión. Yo no le puedo dar lo mismo de comer a una persona que tiene gastritis, el que tiene un colon irritable, el que tiene buena digestión y el que tiene una digestión muy inestable. Esa persona no puede comer de la misma manera. Y se le da una orientación, cuáles son las comidas más importantes del día, cuáles son los condimentos. El agua es fundamental. El agua es muy importante porque forma gran parte de nuestro cuerpo, está constituido por agua, ¿no? Desde 70% agua. 70%. Nosotros tenemos la célula, todo el líquido intercelular. Y está el chiste que no estoy gordo, estoy inundado. Lo conocía ese. Bien. Todo el líquido que hay entre el espacio intercelular, el líquido cefalorraquídeo, que es lo que envuelve todo el sistema cerebral y la médula espinal, todo el tubo digestivo, nosotros segregamos 7 litros de salivas diarias, el humor acuoso, el conducto auditivo interno tiene líquido, necesitamos muchísimo líquido, ¿no? Nuestro cuerpo necesita mucha cantidad de agua diaria, obviamente tratemos que el agua sea, decimos nosotros, de buena calidad. De buena calidad. La alimentación es muy importante, no solamente porque yo voy a aportar nutriente a mis células, porque ¿para qué como? Como para nutrir, por un lado a la mente, por los deseos, y por otro lado a mis células. Pero de acuerdo a lo que yo coma, va a estar mi estado mental o de conciencia, ¿sí? Por eso estos Vedas, estos conocimientos, le daban tanta importancia a la alimentación. Porque no solamente yo voy a formar, dice, estos somos lo que comemos, o tu alimentación es la primer medicina, dice una frase de ello en un sutra. Un sutra es como un verso, ellos escribían todo en sutras, cuando uno lee libros de clínica son sutras, ¿no? Porque uno va a través de la repetición, tiene un sonido, una vibración y eso es lo que va entrando en la información. Por eso el médico... Y los vamos grabando, lo tomamos como propio y cambiamos los hábitos. Exactamente, y es como un cambio más sutil, más al clic de la conciencia, ¿no? Por eso el médico cuando va a sentarse a estudiar
Ayurveda tiene que estar muy presente, muy presente. No es solamente una información intelectual que está entrando, ¿no? Pasa por otro lado. Pasa por otro lado, exactamente. Entonces, ese alimento que yo consuma me va a estar nutriendo a mis células, a mi mente y a mi conciencia. O sea, no es lo mismo que yo me coma una hamburguesa que estuvo 6 meses en el freezer, con muchos colorantes, saborizantes, conservantes, todo ahí, que yo me coma, por ejemplo, una ensalada de estación con semillas y un buen cereal integral. Yo puedo elegir esta palabra que vos dijiste, que la Ayurveda lo indica mucho, elegir esto o esto, y hago la experiencia. Yo le digo al paciente, no me creas a mí, hace la experiencia, comete esto y después comete. Es más rica la hamburguesa, pero ¿cómo nos sentimos después? Sí, no, pero diríamos, por suerte, en Venado Tuerto yo me mudé en el 2009 y he visto un gran desarrollo de mucha gente que prepara comidas riquísimas. En Venado, de muy buena calidad, muy natural. Entonces yo puedo elegir a veces, y a la Ayurveda dice flexibilizate, a veces te podés comer la hamburguesa un sábado. Si vos lo querés, no reprimas, porque ojo que la mente también, lo primero que trata de ser el Ayurveda es no rígido, porque si no empiezo otra vez en la dualidad del ego. Yo soy vegetariano, vos te comés el animal crudo. No, vos comés lo que quieras. Yo trato de hacer mi experiencia, mi camino, porque yo al principio, yo empecé a ser vegetariana a los 17, cuando empecé a entrar a medicina, y me acuerdo que nos reuníamos todos y yo era el bicho raro, pero aparte yo me creía superior, porque comía... Claro, porque ellos comían cadáveres y vos no. Íbamos a lo preparado de anatomía y yo veía las vísceras y decía, pero yo eso no lo como, ustedes... Después desde la Ayurveda aprendí. Yo siempre digo, el primer ser que me fue, y estoy en el proceso porque todavía no llegué a lo que deseo, a transformando es en mí, primero en mí, ¿no? La Ayurveda hace un gran cambio en cada uno de nosotros. Entonces no juzgar, es respetar, es ser flexible, es valorar lo que la naturaleza nos da, al agradecimiento. O sea, desde el momento que yo tengo el plato de comida, agradecer a la naturaleza, porque así como también es importante de qué como. No es, yo me puedo comer esta ensalada con pero también te puede caer mal. Pero si yo estoy enojado, estoy discutiendo con alguien en la mesa, o estoy pensando, acordémonos que el inconsciente no sabe de tiempo y no sabe el cerebro si es real o no. Yo estoy recordando una discusión que tuve con alguien, ese mismo enojo me está alterando mi acné, mi digestión, y yo puedo estar comiendo eso. También me daña. Es que como, y ellos dicen, ¿con quién celebro la mesa? Es importante el compartir y que sea ameno. Los argentinos tenemos esto de los tanos, de que todo se debate en la mesa y todo. Bueno, eso tenemos que evitar. Como en silencio comer o hablar de cosas que nos hagan bien. No poner el noticiero a la hora de comer. No es sano. No es sano. No. Porque algo muy importante, la Ayurveda dice que alimento es todo lo que entras por los sentidos. Lo que yo veo, escucho, huelo, saboreo y siento es sentir. Entonces, si yo estoy viendo un noticiero y me estoy comiendo toda esta rica alimentación pránica, mi acné, digestión también se modifica. Entonces apago los sentidos, me conecto conmigo, agradezco, y mi nutrición no va a ser lo mismo. Yo voy a asimilar todos esos nutrientes, mis células van a estar mucho más vitales y yo me voy a sentir mejor, no solamente en lo digestivo y en lo fisiológico, en la mente, en mi flujo de pensamientos y en mi sentir. Por eso el Ayurveda le da tanta importancia a la alimentación, es uno de los pilares. Muchas veces se confunde que la Ayurveda es solamente alimentación, no. Claro. Es un sistema de salud, yo puedo ver un paciente diabético, un paciente con una crisis hipertensiva, y donde se va a ir viendo ese proceso de cómo ordenar. Se trabaja con hierbas, se trabaja con alimentos, con técnicas antiestrés, con respiración y con sacar del conflicto a esa persona del que está traspasando. Todos cuando manifestamos una enfermedad es por un conflicto. Trabaja desde todos los cuerpos. Sí, porque si no, no sería Ayurveda. Claro. Incluso podemos sanar cuestiones físicas como enfermedades físicas del cuerpo y cuestiones emocionales, ¿no? Si no sanamos la emoción, no sanamos el cuerpo. No sanamos lo físico. Imaginemos que Pero una depresión, un estado de depresión, estado de angustia profunda, ataques de pánico. Exacto. Eso se puede trabajar. Se puede trabajar y siempre en conjunto. Sí, se trabaja también porque nosotros decimos desde la medicina ayurvédica, nosotros nos formamos en todo. Eso no quiere decir que nosotros vamos a competir ni con el psiquiatra ni con el psicólogo. Trabajamos en equipo. Pero el Ayurveda dice,
por abajo, diríamos, más allá de la medicación biológica que puede hacer, un antidepresivo o su psicoterapia, es trabajar en encontrar, es llevar hacia adentro. La medicina clásica le cuesta conectar con el interior de nosotros. ¿Por qué? Yo siempre digo, yo en la facultad a mí nunca me hablaron ni del alma ni del espíritu. Sí. Fue esto que yo encontré a través de lo otro. Y dice la Ayurveda, es una realidad, es como cuando hablamos del campo magnético. Yo no puedo verlo, pero sí lo puedo ver la manifestación. Entonces, es transformar y trabajar desde ese lugar, siempre, obviamente, en equipo con el resto. Claro. Pero, obviamente, yo tengo muchísimos pacientes con depresión, con pánico, trastornos de ansiedad. La primera consulta son 2 horas y 1 hora y cuarto, o depende, a veces un poco más, es las ulteriores. Se trabaja mucho con empezamos a esos patrones que hay instalados, esos surcos en el inconsciente, empezar a darle herramienta para que desprograme la persona, ¿no? Un poco como hace la biodecodificación, la constelación, sí. El Veda ya lo traía, sí. digamos. Entonces, hay muchos puntos en común. Muchos. En todas estas Porque técnicas. por eso fueron surgiendo, decíamos, claro. La medicina alopática, que es la medicina griega, sale desprendida, la medicina china sale desprendida de estos conocimientos védicos. Y todos estos conocimientos, la física cuántica hoy por hoy, puede explicar todo esto que hablaban los Vedas. Por eso muchos vuelven a esos conocimientos ancestrales, que es todo el hinduismo y el budismo. Claro. ¿No? Son conocimientos muy profundos. Y siempre ellos son muy cuidadosos y de mucha respeto hacia el otro. Nunca te dicen, esta es la única verdad. No. Bienvenido, a ver, escuchemos tu propuesta, ¿no? Cada uno tiene que transitar, bueno, de hecho de ahí sale el programa, las distintas herramientas que hay para vivir y para estar en armonía. Tal cual. Porque no hay algo que a todos nos pueda servir, no hay una herramienta que a todos nos pueda resolver. Y sí hay una la cual nosotros tenemos que encontrar. Exactamente, esto. Primero, somos seres individuales, irrepetibles. Por eso el Ayurveda dice, el ser humano, la vida es una maravillosa manifestación en todo su proceso, ¿no? Esto de que tenemos que amarnos y valorarnos, pues somos cada uno de nosotros únicos, irrepetibles, diríamos. Yo me voy a desintegrar o cada uno de nosotros va a desaparecer, pero esa memoria o ese aprendizaje fue único porque no va a ser, a pesar que los seres humanos somos cíclicos y nacemos y morimos, sí. Diríamos esto de que es una herramienta maravillosa en nuestros cuerpos, ¿no? Que no tenemos ni conciencia de lo que somos. Somos una perfecta manifestación de células, de energías, de emociones, de espiritualidad, en nuestro centro, en nuestro svasta, dice la Ayurveda, en nuestro eje, somos seres todos maravillosos, todos somos buenos, todos somos potenciales, somos grandes creadores, pero el problema es que nos desequilibramos y salimos de nuestro eje y aparecen estos errores o estos conflictos o este sufrimiento, podemos decir, ¿no? Y cuán importante es el hacernos cargo y el querer realmente transitar el cambio. Exactamente. Lo primero que le pregunto a un paciente que viene es cómo llegó y se conoce algo de la Ayurveda y cuánto está dispuesto a hacer por su salud. El Ayurveda lo primero que dice, yo como médico no te sano, sos vos. Yo te voy a dar herramienta, pero el que vas a hacer todo el laburo, si te sanás, todos los laureles son tuyos. Es importante esto, la salud es una responsabilidad de nosotros, ¿sí? Si yo voy al médico y el médico me dice, mira, tomate una pastilla, después el médico no va a estar dentro de tu casa a ver si te tomaste la pastilla, si dejaste de consumir sal, si estás haciendo actividad física, si dejaste de discutir con el entorno. No, entonces voy a estar yo. Ahí, diríamos, es mi responsabilidad. Primero es esto, ser un ser maduro para reconocer que nosotros tenemos que cuidar a nuestra salud. Que la salud es el bien más preciado que podemos tener los humanos, ¿no? Y que una vez que la vamos perdiendo es como difícil ir a recuperarlo. Y para tener una buena salud son cambios sencillos, vivir sencillamente, tener hábitos saludables, tratar de relacionarme bien con los demás, hacer el bien a los demás, hacer trabajos solidarios, no ser tan reactivo, ¿no? Actuar desde el amor. Claro, eso, ¿qué es eso? ¿Cuál es la frecuencia? Cuando hablamos hoy,
del ser humano, nuestra esencia, es el amor. Amor quiere decir en latín sin muerte, ¿no? Esa es la creación del ser humano. Por eso hay tanto pánico ahora, porque estamos en la vereda enfrente al amor, estamos en el miedo. Y el amor, dice la Ayurveda, no es una emoción, es un estado. O sea, no es que sentir amor es estar enamorado, es amar la vida, es valorarlo, es amar a los otros, amar a la naturaleza. Es un estado libre de miedo, pulsando lo máximo que se vive en la vida y tratando de tener una emoción ecuánime. Hablan ellos, decir, no tener una euforia, decir, ay, soy feliz, soy feliz. Sí. No, decir, estoy calmo, integro todas las partes, ¿no? Vivir en paz. Vivir en paz, eso. Paz, que no es fácil, no es fácil pero es un camino. Es un camino a transitar y es maravilloso empezar a buscarlo. Yo no podría volver a lo que fui, digo yo siempre, ¿no? Y cada uno de nosotros es así. Y a mí esto me encanta porque aparecen distintas herramientas, pero cada vez resuenan más o menos en lo mismo. Sí. Las bases, las raíces son muchas. Y siempre que muchos terapeutas que están pasando por el programa, todo comienza por un trabajo propio, personal. Sí, eso es vital. Eso es vital. Sí, porque empieza... ahí hablamos de la coherencia, ¿no? Supongamos que yo te estoy diciendo todo esto a vos, claro, pero yo internamente no. Entonces hay una parte inteligente de tu cuerpo sutil que capta eso. Entonces vos te vas de acá y dices, no, yo no le creo nada. O hago un tiempo y esto no. Entonces, todo esto, la palabra es coherencia, es un poco, no ser rígido, porque la Ayurveda si te da es flexibilidad, es justamente tener el tesón para transitar los distintos movimientos de la vida, porque por eso cuando habla del ego, ¿qué es el ego? Que tanto se escucha hablar, ¿no? Es donde mi mente toma formas, pero para el afuera, donde yo estoy buscando la aprobación desde la mirada del otro, que el otro me reconozca, me ame, me valore, pero ¿qué pasa? Eso es un chupete, diríamos, porque el otro desaparece y yo me desaparezco. Y desaparece, claro. Entonces, es decir, mi felicidad tiene que basarse en mi estado normal, más allá del entorno, lo que puede pasar y de lo que afuera. pueda pasar el otro y de la aprobación del otro. Seguro. Obviamente que cuando uno pasa situaciones de, no sé, alguien que pierde el trabajo, o pierde la salud, o pierde un ser querido, obviamente que transitamos el dolor. Claro. Dice ellos, están en el deseo, después viene el dolor, es la fluctuación de la mente, ¿no? Pero eso va a ser transitorio y va a cambiar. En cambio, si yo estoy todo el día en este movimiento, decir, ay, no me saludó, no me dijo, no me valoró, yo todo lo que hago, estoy cotizando mi vida en la mirada del otro, que el otro puede tener, diríamos, otro mirar, nada que ver. Distinto. Ni mejor y ni a peor. veces nos pasa que empezamos a trabajar en nosotros y cambiamos nuestro entorno de amigos, cambiamos el trabajo. No es ni bueno ni malo, es distinto. Es que yo me pueda sentir mejor. Y el cambio nunca viene de afuera, o sea, para producir cambios, cuando cambiamos nosotros, cambia el entorno. Cambia el entorno. Y tenemos que ser responsables porque muchas veces nos pasa que nosotros queremos cambiar, sobre todo cuando somos adolescentes, decimos, uy, yo quiero cambiar el mundo, ¿eh? Sí. Y por ahí no sé ni quién soy yo. Claro. ¿No? Entonces es un laburo profundo que obviamente que es una experiencia de vida que nos puede llevar toda una vida. A veces nos vamos. No terminamos nos vamos y no terminamos. Y a veces nos vamos y todavía no sabemos. Bueno, nos quedará para otra vida seguir aprendiendo. Sí, nosotros para nuestra filosofía vamos y venimos, hasta que evolucionamos, llegamos dentro de los 4 pilares, se llama el moksha, que es el estado de liberación máxima, ¿no? Cuando yo ya... Es un estado... moksha es cuando yo ya deberíamos de ser desde nuestra vida, desde el inicio de la vida hacia a la liberación, es donde yo ya no me apego a las formas, a la mirada del otro. Se habla desde que biológicamente después de casi llegando a los 70 años, yo debo dejar mi trabajo, delegar, empezar a trabajar mi espíritu y empezar a trabajar más en llegar a un estado de agradecimiento y alegría. Eso se llama moksha. Cuando hablábamos con este psiquiatra que estuvimos en India, siempre se lo veía una persona muy calma, muy sonriente, y le preguntábamos cómo hacía, porque él trabajaba un montón de horas, y decía, bueno, después de todo, al final siempre hay una meditación, decía, con mis pacientes, si no, yo no los puedo curar, decía él, ¿no? Y yo ya estoy en moksha. Él había estado 7 años viviendo en el Himalaya, bueno, había hecho todo un laburo que yo creo que me va a llevar 15 días más. Y él hablaba, y realmente vos lo veías, una persona realmente amable, calma, muy
colectivo de todos nosotros, ¿no? Me acuerdo que nosotros todos médicos buscando la información desde el conocimiento y olvidarnos de la sabiduría. Él decía, no te digo todo lo que veo, ¿no? Todo eso, así como diciendo, estoy percibiendo mucho más de lo que te puedo dar como información. O sea, es una herramienta que tiene la medicina. Hoy por suerte está en las universidades, está en la UBA, está... Eso es importante. Sí. O sea, esto no es un curso que uno se pueda decir. A mí me irrita, y ahí trabajo mi enojo por ahí, cuando escucho a alguien sabe Ayurveda y hace un fin de semana Ayurveda. Ayurveda es una medicina que lleva 10 años en saber, y así todo, no hay todo el conocimiento. Es una medicina que requiere, como cuando uno va a la facultad, 6 años, 3 años de especialidad, ¿no? Requiere mucho conocimiento, mucho respeto del otro y del trabajo hacia uno mismo, ¿sí? Porque si no, es como si le perdemos el respeto. Es como si yo quiero ser psicólogo y estudio 4 meses. Claro. Psicología son 5 años, ¿eh? Entonces, hay que tener mucho respeto por el conocimiento, y mucho más por los conocimientos antiguos. Mucho respeto. Eso es fundamental. Sí. Me resulta interesante ver y hacerle llegar a la gente, por ejemplo, algo que se puede tocar, que es un tema como la obesidad o el sobrepeso, que no solo se trabaja con un cambio de dieta. ¿No? El cambio es más profundo. El cambio es más profundo. Ahí, cuando nosotros hablamos de los doshas, que tiene que ver con el metabolismo de la persona, que ahí se hace todo un trabajo de interrogación, se chequean mucho los pulsos, desde la Ayurveda a la lengua, se hace todo un examen clínico completo, al paciente se le pide laboratorio. Son cambios que tienen que ver, o sea, todos sabemos que tener sobrepeso o obesidad a nadie le es gratificante. Ni sano. No es sano, pero no está pudiendo elegir esa persona. Está atrapado a través de un conflicto, en un sufrimiento, puede ser un antecedente genético, pero esto tiene que ver siempre con un programa. El Ayurveda habla de 7 impresiones en la familia hacia atrás, tiene que ver con programas que vienen en el linaje familiar. Ajá. Siempre son procesos de sufrimientos, de falta de valoración, de autoestima. No es solamente un hábito que porque la persona vos le decís, mira, sabe, ahora hay una información, vos abrís un Google, lees un paper en inglés, o sea, la información está. Pero si ese programa del inconsciente yo no lo puedo destrabar, yo voy a bajar 10 kilos con un profesional y voy a volverlo a subir, porque el inconsciente está grabado, ese samskara, ese programa. O la falta de valoración se ve mucho en las personas con abusos, se ve en personas donde han sido descalificadas de niños, falta de haber no podido construir su proceso de vida como han deseado, de acarrear frustraciones. O sea, esa persona intelectualmente sabe perfectamente lo que es sano y lo que no, pero no está pudiendo, por eso está necesitando. La obesidad debe ser tratada en un equipo de salud, donde debe haber un equipo. Debe haber un médico ayurvédico, alguien que trabaje también, aparte de la ayurveda, en su proceso de salud mental, un grupo de clínico para trabajar todo encontramos trastornos metabólicos con insulinas, movidas, con glicemias, muchas veces asociado a problemas glandulares en cortisol o hormona tiroidea. O sea, un equipo de salud. Pero lo que yo siempre le digo a la persona es que trate de romper eso, de buscar una herramienta para salir de eso, porque es un estado de sufrimiento. ¿Y las adicciones? También. Es trabajar mucho el ser. El tema de trabajar mucho el ser. Porque en realidad, o sea, ¿por qué somos? Bueno, desde la Ayurveda, cuando hablamos de los 3 doshas, siempre las personas que tienen más características vatas, con una mente muy inestable, con mucha inseguridad, mucha ansiedad, tienen un samskara con tendencias a las adicciones, que puede ser el alcohol, puede ser un alimento o pueden ser las drogas más pesadas, ¿no? Juego, todo lo que genere, donde yo pierda mi libertad y dependa de algo que tome y me arrastre hacia el sufrimiento. Claro. Puede ser consumir o desde el juego, el sexo en forma adictiva, ¿no? Donde yo no pueda controlarlo. Claro. Los alimentos, lo vemos mucho, ahora es una problemática de salud muy importante, tanto en los adolescentes como en los adultos, porque ojo que las adicciones están muy instaladas. ¿Sí? Tanto en hombres como mujeres. Sí, porque cuanto más me desconecto de mí, busco
Decía, ¿qué dice la mente? Buscamos fuera. Dame un placer ya. Dame un placer. A ver, me piro, me fumo, como, tomo, calmo esa angustia, ese sufrimiento interno. Pero eso es como un chupete, me calma un ratito y vuelve. Y como que justamente son sustancias que van a generar dependencia, tolerancia. Yo cada vez voy a necesitar más de esas sustancias para obtener el placer. Y eso siempre me va a llevar a la destrucción, ¿sí? Claro. Y acá también debe trabajar un equipo de salud. Después, fíjate, estamos hablando de problemáticas sociales en nuestro país y en el mundo. No estamos hablando solamente de Argentina. No, absolutamente. La Argentina puntualmente ha incrementado el 60% de obesidad por el sedentarismo, por los malos hábitos, por comer fast food, comidas rápidas, por no tener tiempo las mamás a cocinar alimentos, por ir y sacar congelados. Bueno, y sin embargo la información está. Desde la televisión, son espacios, no hay falta de información. No hay falta de información. No, hoy tenemos acceso a la información. Pero no es suficiente en la construcción de la vida, ¿no? Ni de la salud. O sea, acá tenemos que... Hay que haber una guía. Tiene que y haber hacernos cargo. Lo primero que tenemos que tomar conciencia es de hacernos cargo y querer hacer un cambio. Sí, y dejar de victimizar. Dejar de victimizar. No, yo soy adicto porque yo sufrí un abuso a los 3 años. No, a ver, esto pasó, sí, te puedo entender, tenés dolor, pero tratemos de salir de otro sufrimiento más y de toda la instalación que se da en la familia, ¿no? Porque cuando alguien pierde la salud en el grupo familiar, toda la familia, esto que somos como un eco en equipo, o sea, esto como sociedad, como familia, o sea, esto no solamente la salud es por mí, sino por mi entorno. O sea, que los padres tenemos que estar muy conscientes que tenemos que estar sanos si queremos hijos sanos. Absolutamente. Realmente se pasó la hora volando, maravillosa la información, nos vamos, por lo menos yo, con mucha información, supongo que la gente también la ha recibido. ¿Dónde te puede contactar? ¿Cómo se puede comunicar con vos? Quien quiera hacerte alguna consulta, acercarse. Bueno, a mí me cuesta mucho porque no me gusta difundir, pero bueno, porque la Ayurveda dice debe llegar el que tenga que llegar. Bueno, pero ¿cómo llega? Mi consultorio es Maipú 684. Ahí está mi consultorio, yo atiendo en Venado Tuerto y en Rosario, en Neuroesencia, en Rosario. En Rosario nos miran también por las redes sociales. Bien, mucha gente nos mira de Rosario. Y ahí estoy en Neurociencia, en Montevideo 1358. Y mi celular es 15 55 37 48. Pueden mandarme un WhatsApp o ahí. El que ¿Redes sienta. sociales? ¿Tenés algún...? Sí, estoy en Instagram, en Face, todo eso. Pero me cuesta, ¿ves cómo me cuesta dar difusión de esto? Porque trato de que llegue por otro paciente que le haya hecho muy bien. Gracias a Dios, el trabajo que se ha instalado en Venado Tuerto desde el 2009 ahora es impresionante. O sea, realmente muchísimos pacientes y con cambios que a mí me da mucha felicidad ver cómo ellos han hecho cambios hasta familias completas, ¿no? Claro. Ese es lo más... La intención del programa es esto, es acercarle a la gente las distintas posibilidades que hay, quien lo sienta realmente y quien piense en esto me puede ayudar, acercarse. Sí, pueden leer, buscar información, yo a veces tengo publicaciones, o sea, se da. Pero bueno, sobre todo agradecer y que cada uno tratemos de vivir en salud, es muy importante, y recordar que salud no solamente es un estado biológico, sino estar tranquilos, con emociones positivas, tener vitalidad y esto de disfrutar la vida. Eso vinimos a experimentar, solamente la alegría y valorar esta manifestación que es maravillosa y única. Y una herramienta fundamental ante cualquier situación, respirar. Respirar y agua. Y mucha agua.